20 cuando mi psicóloga y yo estábamos con la misma persona y yo claramente no lo sabía. Y ella sí lo sabía. Bueno, todo empezó cuando, empecé a ir a terapia. Fue mis primeras veces yendo a terapia. Eh, y me llevé literalmente la peor experiencia. Bueno, las primeras sesiones con ella, la verdad que me sentía cómoda, hasta que en un momento pasaron como A quien estamos 2, 3 viendo es una meses y usuaria yo de la empecé a TikTok que acosar decidió literalmente en contar todos su lados. experiencia, O sea, es la acosaba. Valentina Krupp, y en un largo periodo, digamos aproximadamente en 6 minutos, cuenta su situación personal. Decide por primera vez irse a terapia, algo que nos parece totalmente positivo porque la salud mental ante todo. Pero en cuestiones de minutos ya el giro de esta historia se empieza a tornar un poco no solamente invasivo, sino que hasta humillante y amenazante para la misma paciente. Resulta que en este mismo periodo donde ella estaba haciendo terapia con una subprofesional, por decirlo de alguna manera, ella decide contarle que estaba compartiendo vínculos sexoafectivos con la misma persona. O sea, las dos estaban básicamente conociéndose con el mismo muchacho. A lo último, esto ya comenzó a tornarse un poco confuso. Ella describe la situación, se sintió humillada y muy vulnerable porque tenía muchísimas herramientas esta profesional en cuestiones de el análisis que tenía con su paciente. Y también en una instancia, Valentina cuenta que ya para la última sesión le dijo, esto ya no es de paciente a terapeuta, es de mujer a mujer, yo estoy prácticamente con tu chico. Es una cuestión muy delicada, muy compleja, pero verdaderamente comenzó a tomar muchísima relevancia en la jornada de hoy en varios medios de comunicación. Y es ahí donde uno se pone a pensar dónde queda el código de ética profesional, cuáles son los límites que puede rebasar y que no debería hacerlo un profesional, sobre todo hablando en el ámbito de la psicología y de la salud mental. Y es por eso que nosotros vamos a charlar justamente con una renombrada psicóloga de la ciudad de Posadas, quien seguramente va a traernos luz al respecto, y es por eso que le damos la bienvenida a Natalia Pino Roldán. Natalia, el equipo de Doble Clic te saluda. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a vos, Natalia, por atendernos. Sé que fue bastante sobre la hora esta convocatoria, pero nos parece sumamente interesante y relevante también hablar de este tema. Estamos hablando de una chica muy joven que decide hacer esta denuncia pública de alguna manera, y a partir de ahí empiezan a nacer muchísimos cuestionamientos sobre dónde está el límite entre el paciente y el profesional, la ética profesional también, cuáles son los códigos a tener en cuenta, y me parece que sos la persona acertada para contarnos sobre estos detalles. Bueno, en primer lugar lamento lo que atravesó esta persona. Evidentemente tiene como una contención, una red que la pudo hacer ver que no estaba bien. Creo que por eso también elige hablar, ¿no? Alguien se podría quedar con la culpa, además de todo lo que pasó, y quedarse sola con esta situación, así que bueno, lamentable. Creo que los códigos de ética son muy claros en todas las profesiones. Tenemos materias completas sobre código de ética. Y bueno, no cabe ninguna duda que el accionar de la profesional, que desconozco quién es, si fue así como lo describe también la persona, está totalmente fuera de lugar. Claro, porque también estamos hablando, y es algo, diste pie a algo muy interesante, es justamente hablar de ¿realmente esto ocurrió? ¿Realmente esto pasó? Porque también estamos ante una denuncia pública de una persona en redes sociales, algo que hoy a muchos le puede significar y costar la vida entera. Esto es una denuncia que se hace en redes sociales. ¿Qué pasa? ¿Cuáles serían los procedimientos, Natalia, en el caso de que esto sea verdad? ¿Es denunciarlo en redes o tiene otro procedimiento? Bueno, ante la falta de código de ética se denuncian en los colegios profesionales, por lo menos las profesiones con las que trabajo continuamente, que es psicología, psicopedagogía, abogacía, trabajo social, tienen sus colegiaturas. Los accionarios de los psicólogos se denuncian en el colegio de psicólogos, que cuenta con un equipo de ética, con una comisión de ética donde evalúan todos los casos denunciables y toman las medidas que tienen que tomar con sus colegiados. Es por eso también que siempre les decimos que, bueno, el Colegio de Psicólogos tiene una página oficial, uno puede chequear quiénes son los profesionales matriculados, ¿no? Han pasado otras cuestiones, qué sé yo, de personas que hacen terapias alternativas y se presentan como psicólogas y alguien cree que está
haciendo terapia con una psicóloga y no está. Entonces, bueno, siempre es bueno chequear que ese psicólogo esté matriculado en el colegio. ¿Qué pasa también, Natalia, cuando de repente, por cuestiones de la vida, pasa algo similar? Vos como profesional, la persona te cuenta un aspecto de su vida, no necesariamente una relación, pero si vos sentís como profesional que estás ya yendo por otro ámbito, otro camino, ¿qué debe hacer un profesional? A ver, nosotros trabajamos con la parte más descarnada, con la vulnerabilidad de las personas. Por eso es tan seria nuestra profesión y tan compleja. La persona viene a exponer lo más íntimo y lo más personal en ese contexto. Y en ese contexto nos pasan un montón de cosas. Nos pasan que a veces se conocen entre pacientes y tenemos que cuidar mucho que no se crucen por alguna cuestión que alguno trajo a la terapia. Nos pasa que a veces termina hablando de personas que conocemos. Sobre todo en los pueblos chicos, en las ciudades, que tal vez no pasan en grandes ciudades como Córdoba o Buenos Aires. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando identificamos alguna cuestión, saber corrernos, poder decirlo. A mí más de una oportunidad me ha pasado decir, bueno, lo que me estás contando, o sea, conozco a esta persona, no soy la persona más objetiva para abordar la terapia, ¿no? Pero somos ya... los primeros que tenemos que ser sinceros y corrernos. O sea que ya hay una dinámica o un protocolo, si se quiere, en estas situaciones donde se roza la vida privada también y la situación profesional entre paciente y profesional, justamente. Sí, tenemos un código de ética muy claro que nosotros para trabajar de manera científica y objetiva no podemos tener ningún tipo de vínculo con la persona ni con quien trae, digamos, ni con la persona, su familia. Por eso no atendemos amigos, no atendemos familiares, porque bueno, tiene toda una explicación científica detrás, ¿no? Uno cree que es un capricho, en realidad tiene que ver con perder la objetividad, perder la cientificidad, sobre involucrarnos. Nosotros también hacemos todo un trabajo, sobre todo desde la rama del psicoanálisis, tenemos que estar nosotras en nuestra propia terapia, tenemos que llevar muchas cosas de lo que pasan en las sesiones con nuestros pacientes a nuestra propia terapia, para nunca involucrar cuestiones de nuestro inconsciente a nivel personal con la que les pasa al paciente. Entonces sí, tenemos unos límites muy delimitados. Lo que cuenta esta persona atraviesa un montón de cosas más que no corresponden de ninguna manera. Por ahí también para hacer hincapié en esto de las denuncias correspondientes, porque también es importante que la gente que está del otro lado, si siente que pasa algo similar, lo pueda denunciar. Es necesario llevar una serie de pruebas. ¿Tenés idea cómo funciona este comité de repente esta gente que se fija que no se estén pasando los límites de código de ética? No se necesitan tener pruebas, desconozco cómo funciona en profundidad. Me ha tocado de pacientes que me han mencionado situaciones espantosas y me han pedido orientación y los mando al colegio de psicólogos a plantear la situación que han vivido. Allá los recibe el comité y tengo entendido que por supuesto se convoca a la profesional o al profesional denunciado para su descarga y se evalúa luego el proceso de cómo seguir. Perfecto, importante eso. Sí, por otra parte, a mí me interesa saber si esto ya puede ser como un camino para algún tipo de, no sé si demanda penal, pero ya abordar desde el marco legal esta cuestión, teniendo en cuenta que estamos hablando de vulnerabilidad de una paciente y también el manejo de la profesional con respecto a lo que esa paciente le venía contando durante ese periodo. Sí, ahí tendría que intervenir más la rama del derecho, no quiero ahí meterme, claro. Supongo que te referías a daño moral, daño psíquico, sí, bueno, tendría que ver, me parece que no quiero meterme en lo que no me corresponde. Sí, está totalmente fuera de lugar, sí, plantearle a una paciente que hace una semana se atendió con vos, que ya no es tu paciente, que estás hablando de mujer a mujer, en realidad nunca es una relación, un vínculo entre iguales, aún con nuestros ex pacientes, ¿no? Uno a veces le da dato a un paciente, no lo ve hace 2 años y se lo cruza en algún lugar y esa persona no es una amiga, es una persona que durante mucho tiempo trabajó en un espacio cuidado y ético, se supone, lo más profundo de su vida y los dolores más profundos y sus vulnerabilidades. Entonces nunca estamos en un nivel de igual a igual, ¿no? El profesional siempre cuenta con una ventaja, claro, frente a ese paciente.
Bien, por ahí saliendo un poco ya de este tema, Natalia, por ahí saber cómo está la salud mental hoy en día en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Trabajás con sectores vulnerables, trabajás con perspectiva de género. Realmente es muy interesante tu trabajo diario, pero ¿cómo ves hoy o qué balance haces hoy, de esta situación en nuestra provincia? Bueno, creo que estamos entrando a un nivel socioeconómico, laboral sumamente complejo a nivel nacional, que ya no se pueden ni ocultar, ni disimular, ni tener diferentes perspectivas. Creo que esto es un hecho y esto trae muchísimo malestar, por supuesto. Muchas personas que no pueden pagar su terapia. Entiendo que la provincia está ofreciendo un montón de dispositivos. Tenemos muchos más dispositivos que antes, gratuitos, donde la gente se puede comunicar de manera telefónica o asistir a los CAPS y demás. Pero bueno, sí hay una creciente cuestiones con lo que tenga que ver ansiedad, por ejemplo, estrés laboral, de gente que está sufriendo muchas más vulnerabilidades en los espacios de trabajo, los tiene que sostener a toda costa, pasando situaciones que no están buenas por ahí. Entonces son las patologías, si se quiere, que están más en aumento. ¿Y cómo es el trabajo de ustedes justamente desde ese lugar, ¿no? Teniendo en cuenta que hay un incremento tan grande de esta situación? Mencionabas anteriormente cuestiones laborales, cuestiones económicas. Uno no deja de lado, restringe algunas cosas de su vida privada o deja de lado algunos gastos, por decirlo de alguna manera, para llegar a fin de mes. ¿Cómo tratan ustedes todas estas situaciones? Me imagino que deben tener unas herramientas para casos tan complejos. Bueno, cada uno desde su abordaje. Por supuesto que las crisis económicas lo que hacen las personas es hacer un recorte en todo lo que no es necesidad básica y que muchas veces tiene que ver con el ocio y el disfrute, creyendo que esos espacios no los necesita y en realidad son los espacios que justamente sostienen nuestra salud mental. Entonces, bueno, o sea, quienes nos estén escuchando y estén con dificultades, con ansiedad, con depresión, es importante empezar a buscar lugares, que también los hay, gratuitos muchas veces, de algún espacio, bueno, de arte, entender que el arte, que el deporte, que vincularse con las personas sostiene muchísimo las cuestiones emocionales. Entonces, bueno, salir del encierro me parece fundamental. Natalia, te agradecemos un montón este espacio, que nos hayas... Gran profesional. Gran profesional. Hay que decirlo. Gracias. Me encantaría atenderme con vos, pero no puedo porque somos amigos. Se conocen. Somos amigos, así que... pero es lindo tenerte y escucharte, porque realmente en cada charla que se tiene con vos, Nati, siempre te trae luz a todas las dudas que tenemos. Así que bueno, a tener en cuenta, es importante... recurrí a la salud mental, recurrí al psicólogo, a lo que necesites. A las terapias, por supuesto, ya lo decía Natalia, los espacios de conectarse con el otro también, de disfrutar, que son sumamente necesarios.